profesional de recursos humanos tiene que dar a entender del por qué es de vital importancia de que gestión humana lleve a cabo estas diferentes estrategias, porque no solamente vamos a hablar de un factor personal, sino de una rentabilidad que va a verse reflejada en la misma compañía. Entonces es ahí cuando los profesionales jugamos un papel muy importante, y la persistencia, la perseverancia, y el insistir, el trabajar, el ser constante y el creerme que lo que nosotros como profesionales de gestión humana estamos haciendo es por un bien común, es por un bien que le va a impactar desde los diferentes ámbitos. En el mundo empresarial, el liderazgo efectivo y la innovación son esenciales. En este episodio conversamos con Pablo Hernández, director de gestión del talento en Cincosoft, quien nos dejó la importancia de comprender a los empleados, mejorar habilidades y ofrecer retroalimentación para ser un líder excepcional. Exploramos cómo la tecnología puede potenciar la gestión de recursos humanos y cómo el coaching facilita la comunicación efectiva de soluciones. Únete a nosotros para descubrir cómo entender desafíos y tomar decisiones audaces en la gestión del talento. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Primero que todo, a las personas que nos están escuchando, quiero que sepan que estoy agradecida de darnos estos minutos para compartir la voz de esos navegantes que están construyendo un país con más oportunidades. Pablo, para mí es todo un gusto compartir este espacio contigo, escuchar cómo estás impactando junto con el maravilloso equipo de Cincosoft a toda una industria de la construcción en Colombia. Principalmente a ti y a todo el equipo de Bitácora, muchísimas gracias por esta invitación, y claramente a Navegantes. Estoy muy contento pues por estar en esta primera edición de este gran formato y deseándoles el mayor de los éxitos. Sé que de aquí en adelante el límite es el cielo, y esperaré y escucharé ver muchos episodios de aquí en adelante. Conozcamos un poquito más a Pablo. Pablo es administrador financiero y especialista en gerencia de recursos humanos. Inició su camino hace ya unos años, en el 2008, como auxiliar de nómina. Luego avanzó como analista de remuneración y contrataciones para en el 2010 convertirse en un profesional de compensación y beneficios en una entidad financiera. Desde 2013 inició como consultor para el módulo de nómina. En ese momento duró 2 años y luego pasó al área de gestión humana en Cincosoft. Aquí se convirtió en líder en gestión de talento humano, contribuyendo al desarrollo sostenible en el área de gestión humana, definiendo marcos estratégicos que responden a las necesidades del equipo, proyectando su visión en la gestión a todos los niveles de la organización. Con aplicaciones modulares controla y administra todas las áreas de la compañía, aumentando la eficiencia y la productividad para más de 2.200 empresas actualmente en Latinoamérica. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es el Pablo de hoy comparado con el Pablo que inició en el 2013 como consultor? Esa es una pregunta que muchas veces uno como persona se la tiene que hacer de vez en cuando. El Pablo de hoy es un Pablo con el desarrollo de unas habilidades que no pensé o que no pensó en ese momento que iba a desarrollar. De pronto con la empatía, de pronto con la comunicación, de pronto el Pablo de hoy es una persona que ha amado mucho este mundo de gestión humana, de recursos humanos. El Pablo de hoy es una persona que es un poquito más centrada, podríamos decir, y con eso no quiere decir que hoy por hoy no lo soy, sino que uno va desarrollando o va generando un carácter en las personas que la experiencia, las personas, los estudios, las empresas le va generando en uno esas habilidades. Entonces, el Pablo de hoy es una persona que yo le podría decir al Pablo de hace 13 años que hasta el momento lo ha hecho bien, que ha sido un buen trabajo, que muchas veces no ha sido fácil, que no fue, digamos, un camino como lo imaginaba, pero fruto de ese camino es el Pablo que hoy tiene el gusto de trabajar para
una gran compañía, para el gusto de hacer las cosas como las estoy haciendo porque me nacen, y pues prácticamente es un Pablo mucho más maduro. Y pues bueno, sin duda alguna uno lo ve, ¿no? Tu recorrido ha sido de manera ascendente porque no solamente es permanecer en una compañía durante bastante tiempo, sino es ir creciendo e ir aportando desde su experiencia. Yo creo que la consultoría nos da como herramientas muy importantes, no solo de comunicación, sino de transmisión de la información, porque cuando uno es consultor, llega a una empresa pues a asesorar y a acompañar de manera profesional todo un proceso, y también aprende de que aunque digamos que la legislación laboral es única en Colombia, hay muchas formas como se desarrolla esta legislación y las empresas lo hacen de diferentes maneras porque las prioridades para las empresas son diferentes, ¿no? Entonces, para el auxiliar, muy seguramente la prioridad va a ser sus novedades, tenerlas una detrás de otra en una fecha específica, pero ya viéndolo en un cargo más arriba como el tuyo, la nómina pues no solamente pagarla el día que tiene que ser, sino que hay que hacerlo bien. Todas las áreas involucradas, no sé, la contabilidad, todo el tema de entregarle la información a los empleados, todo tiene que estar al día. Entonces, la ventaja tan grande que tú tienes es que tu desarrollo profesional ha sido pues en este campo en todos los aspectos. Entonces no es tan fácil tener un auxiliar sin conocer lo que él está haciendo. En cambio, tú con tu experiencia pues lo vas a tener y vas a poder apoyarlo, educarlo y contarle cuál va a ser la mejor forma de que él desarrolle pues su trabajo, su proceso de la mejor forma. Hablemos un poquito de Cincosoft. Ya son 11 años que llevas en esta empresa. Como decía, pues tu carrera ha venido siendo ascendente. ¿Qué te ha ayudado para crecer en 5? Además, pues de todo el proceso profesional que llevas, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que nos escuchan? Los líderes son los que tienen que entender de que las áreas de gestión humana son fundamental para las compañías. Las áreas de gestión humana tienen que desarrollar procesos claves que impacten en los colaboradores en todas las áreas de lo que compone a un colaborador, en su área personal, en su área laboral, en su área profesional, en el relacionamiento con las personas. Entonces, cuando una compañía tiene claro ese concepto de que las personas son el factor y cómo educar a esas personas, es ahí cuando se empiezan a desglosar las diferentes estrategias de cómo llevamos a esas personas o cómo las educamos de tal forma que logren a su vez y estén alineados con los objetivos de la compañía, con unos valores corporativos, con unos principios, y que lo que haga desde nuestra compañera de servicios generales hasta el auxiliar, hasta el director ejecutivo, que todos tenemos claro cuáles son los principios sobre los cuales yo como colaborador desarrollo y ejecuto mis procesos o mis actividades dentro de Cinco. Entonces, para mí eso es lo que Cinco tiene y es lo que me ha ayudado a fortalecer. Y cuando un profesional de recursos humanos llega a una compañía y que tuve la fortuna de que una compañía lo tiene claro, es fácil. Pero ahora hablemos cuando no. Es ahí cuando el profesional de recursos humanos tiene que dar a entender del por qué es de vital importancia de que gestión humana, people, talento humano, lleve a cabo estas diferentes estrategias, porque no solamente vamos a hablar de un factor personal, sino de una rentabilidad que va a verse reflejada en la misma compañía. Entonces, es ahí cuando decimos los profesionales jugamos un papel muy importante, y la persistencia, la perseverancia, el insistir, el trabajar, el ser constante y el creerme que lo que nosotros como profesionales de gestión humana estamos haciendo es por un bien común, es por un bien que le va a impactar desde los diferentes ámbitos. Me tomo acá el atrevimiento de aterrizar un poquito, o más bien de resumir un poco de lo que dices, y es que los líderes deben creer en sus iniciativas sin dejar de lado que el factor humano pues es la base fundamental para que todo esto se haga realidad. Todo lo que me decías de que hay que tener en cuenta desde el primer eslabón de la cadena, que debe estar tranquilo con toda la información que se maneja en gestión humana y en nómina, hasta el cargo más directivo. Hay que darle la importancia que se merecen las personas y el peso en todo el proceso. Me parece muy importante la experiencia que adquieren los auxiliares, que en su momento, cuando inician su vida laboral, cómo se descubre ese interés por la gestión de los recursos humanos a través de la experiencia laboral, cuando existe una oportunidad de entrar a una empresa que logre inspirar.
¿Cómo se gestiona ese autoconocimiento que permite identificar lo que es apasionante a nivel laboral y poder identificar aquello en lo que yo soy bueno desde las habilidades y obviamente pues desde el conocimiento? Entonces, ¿cuáles serían como esas recomendaciones, esos tips para poder potenciar la persona que está iniciando en este mundo? Súper, me gusta mucho porque hace poquito estuve en un conversatorio y voy a parafrasear una frase y la frase decía que necesitamos pasar de personas que puedan cumplir funciones a necesitamos formar talentos con el desarrollo de habilidades. Entonces, anteriormente nosotros como líderes de recursos humanos, organización o las empresas, pensábamos era en capacites en esto porque necesito que haga esto, genere esto, tenga, le hace esto, la cartilla laboral, la cartilla de seguridad social, porque necesito que haga una función. ¿Cuál? La nómina, por darte un ejemplo. Cuando ya hablamos de desarrollo de habilidades, nosotros lo que comenzamos a hacer es, bueno, hablemos de programas realmente de formación un poco más personalizados, que en lugar de que solamente se enfoque en competencias técnicas, que también ayuden a desarrollar las habilidades blandas que necesitan las personas que están en la organización. Y lo otro es que no es lo mismo lo que necesita o el programa de formación que necesita un profesional de gestión humana a lo que pueda necesitar un profesional en el área financiera o en el área comercial o en el área de marketing. Entonces, cuando hablamos de programas de formación personalizados, es de realmente generarles esas herramientas sobre las cuales no solamente van a desarrollar la competencia o la habilidad para hacer algo, sino que también van a desarrollar otras habilidades que son demasiado importantes, como la empatía, la comunicación, la forma en cómo me interrelaciono con los demás. Lo otro es, te entrego tu formación, muchas gracias, que te vaya bien, hasta luego. No. Venga, ¿qué hay detrás de esa formación? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va ese proceso? Ahorita hay conceptos de mentoría y coaching en donde pues yo como profesional de recursos humanos establezco un proceso para que cómo es llevar a cabo ese seguimiento en que esa persona va desarrollando esa habilidad, generar como un mapa en donde yo veo cómo está la persona en ese momento. Una persona que estaba en un punto A y cómo yo necesito que llegue al punto B, que es el punto deseado. Entonces, formación. Después pasamos a mentoría o coaching. Ahora, hay que sí o sí dejar que las personas o que nuestros colaboradores tengan esas ganas de experimentar y esas ganas de innovar. Y nosotros como compañía, como líderes de recursos humanos, no cortar esa motivación a esa experimentación o a esa innovación, sino que esos entornos que se creen dentro de la misma organización, los colaboradores tengan la capacidad de llevar a cabo esos procesos. Grupos de innovación, seminarios en donde se generan. Hace poquito, que respectan 5 en diciembre, se hizo un summit tecnológico en donde cada equipo de desarrollo llevó a cabo sus experiencias, cómo van, para dónde van, cómo van a desarrollar, qué se va a generar. Entonces, cuando se fomenta esos espacios y de que como compañía tengamos la oportunidad de crear y de poder ser partícipes, es algo fundamental. Más no quiere decir, claro, usted pueden crear sus grupos de experimentación o de innovación, pero después del horario laboral, no. Creo que partimos del hecho y es generar confianza en nuestros talentos, en nuestros colaboradores, y es que esos espacios se puedan generar dentro pues mismo de la jornada. Ahora, siguiente paso, hablemos de, no solamente se queda ahí, reconocimiento y recompensas, simplemente, y no solamente hablamos de temas económicos, sino de reconocimientos. Por ejemplo, un reconocimiento muy grande a Bitácora por este gran formato que están manejando nuevamente y a Navegantes, porque me parece que le están apuntando y le van a apuntar a temas muy valiosos para nosotros como líderes de gestión humana, de recursos humanos, en donde pues vamos a generar. Entonces, creo que cuando se generan esos espacios también de reconocimientos, de recompensas, en donde se dice, vamos bien, vamos generando este proceso, se va generando una cultura de aprendizaje y se va identificando realmente cómo están alineándose nuestros talentos para el desarrollo, para el logro de ese objetivo. Ahora, retroalimentación. Siempre tiene que haber una retroalimentación en todo ese proceso. Yo como colaborador puedo asumir que estoy haciendo las cosas bien, pero cuando se genera una cultura de retroalimentación en donde es una retroalimentación que realmente va a ser algo beneficioso o constructivo, pues eso va a hacer que yo como colaborador me sienta mucho más motivado y siga queriendo desarrollar. Y la confianza que se vaya generando entre equipo y la compañía o entre colaboradores y líderes, pues va a llegar a cabo de que se logren los resultados. Entonces yo creo que eso es
pasos que te acabo de mencionar son esenciales para que dentro del desarrollo de una persona, no solamente en un ámbito tecnológico, en un ámbito de recursos humanos, contable, cuando tenemos claro ese paso a paso y llegamos a cabo, pues lo podemos lograr y lo podemos generar. Ahora, pues bueno, hablemos desde el punto. Esto es cuando ya la persona está acá y ya ha sido contratada, pero yo creo que también el proceso de onboarding es un proceso que va a jugar un papel fundamental cuando la persona, desde el primer momento que la persona empieza su proceso de selección y dice, me interesa trabajar en 5, pero ¿por qué le interesa trabajar en 5? Es esa forma en cómo nosotros tenemos que llevar a cabo a que las personas les interese trabajar en 5, que 5 es una compañía que me permite formarme. 5 es una compañía que innova, no solamente con un producto como Bitácora, sino que siempre tiende a generar muchos procesos y siempre está pensando en cómo vamos a innovar y cómo se va generando. Porque 5 siempre busca la forma en cómo pensar en que el talento es lo más importante que tenemos para la compañía. Entonces, hay muchas otras variables, pero puntualmente lo que preguntabas, pues creo que cuando ya la persona acá, el conocerla, son los pasos que te acabo de mencionar. Y es súper importante ahí rescatar lo que tú decías, conocer el proceso del empleado, conocer las habilidades para potenciarlas. Y en el tema de la retroalimentación es muy importante para que las personas pues se sientan motivadas para continuar creando. En este tema de manejo de equipos, la mentoría es una herramienta muy poderosa de desarrollo profesional que implica una relación de aprendizaje, orientación. Hablando de esa retroalimentación, los mentores o las personas que están a cargo de ayudar a esas personas a crecer profesionalmente tienen que saber hacer esa retroalimentación de manera honesta, constructiva, porque no solamente es contarles qué pueden mejorar, sino es poder orientarlos a cómo hacerlo. Entonces, ¿qué herramientas nos darías para no solamente dar una retroalimentación efectiva, sino que el colaborador la reciba de buena forma y pues que se vea el cambio positivo después de este proceso? Cuando te mencioné mentoría hace un ratico, mencioné por ahí también el coaching. Digamos que el coaching como herramienta ayuda a que precisamente ese tipo de preguntas, por dar un ejemplo, ese tipo de preguntas, o a la hora que yo hago una pregunta con la persona o con mi colaborador o con mi equipo, a la hora que en cómo yo estoy retroalimentando, el saber preguntar es algo fundamental. Y el coaching como herramienta, como proceso, ayuda a generar esas estructuras de esas preguntas que dentro del proceso lo llaman como preguntas poderosas. Preguntas poderosas de tal forma de que permita de que la otra persona a la cual se le está preguntando, se le está retroalimentando, entienda lo que se le está diciendo. El coaching o el proceso de coaching también maneja otro tipo de herramientas, de que, por ejemplo, si tú y yo estamos sentados, yo te estoy retroalimentando, pues yo no voy a coger mi celular mientras tanto y sí, Julie, sí, y mientras tanto estoy mirando, no, sí, Julie, es que lo hiciste bien, pero, y mientras tanto estoy mirando el celular. Entonces, cuando realmente nosotros hacemos una mentoría o cuando queremos hacer un proceso de feedback o retroalimentación, tenemos que ser muy conscientes de que hay un momento único y ese momento único es un momento de verdad, cuando hay una comunicación entre dos personas, cuando yo estoy hablando con la otra persona y tengo una atención plena hacia la otra persona y me cercioro de que lo que yo le estoy hablando a la otra persona lo entienda, ¿cierto? El coaching, bueno, hay diferentes ramas, diferentes tipos, pero pues digamos que en algunos casos una de las herramientas que genera el coaching es que sea la misma persona quien a través de las preguntas que yo te hago, tú encuentres las respuestas. Entonces yo hago ciertas preguntas no para darte a ti las respuestas, sino para que tú misma o la otra persona encuentre esa respuesta a ese proceso. Son un ejemplo. Eso que hablas ahí es empoderarlo para que sienta que no solamente está recibiendo una mejor forma de hacer las cosas, sino que acompañarlo a entregarte la respuesta. Ese empoderamiento definitivamente coincido contigo que va a ser un resultado positivo, mucho más efectivo que tú dándole la información a la persona que estás retroalimentando. Ahora entendamos de que muchas veces los procesos de comunicación no suelen ser algunos un poco más, llamémoslo, duros que otros. Hay herramientas en donde tú, a través de metodologías visuales, en donde yo me siento con la otra persona y a través de una imagen, dime tú, Julie, de estas 4 imágenes, ¿tú cómo te sientes o cómo te identificas frente a tu desempeño? Entonces Julie puede que vea 4 imágenes o 4 tarjeticas o 5
5 tarjeticas. Entonces Julie escoge, por darte un ejemplo, una tarjetica que dice empatía, con una imagen de un muñequito que dice ahí empatía. Entonces Julie escoge esta. Y yo como, Julie, pero dime, ¿por qué te identificas con esa tarjetica de empatía? Entonces, la persona va soltando. Cuando la persona va soltando, esas metodologías ayudan a que la conversación fluya y que no se quede a, Julie, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Ah, bueno, te felicito. Sigue así, sino del por qué. Entonces, pero bueno, dime por qué tú te identificas con la tarjeta de empatía o dime por qué te identificas, digamos, ahorita, los equipos de desarrollo, las metodologías ágiles que utilizan en las diferentes ceremonias para llevar a cabo y poder tratar de identificar cómo yo genero una retroalimentación. Puede que me haya salido un poco del contexto porque empezamos a hablar de mentoría, pero el caso es que esa persona o esas personas tienen que tener como esas habilidades o esas herramientas para poder dar ese camino o ese seguimiento. Y es ahí cuando las áreas de gestión humana, líderes de recursos humanos, en compañía de los diferentes procesos, porque yo soy de los que opino de que los líderes y las áreas de recursos humanos hacemos parte de una estrategia de cada uno de los equipos y que acompañamos y que generamos herramientas, es las que se tienen que otorgar para que esa mentoría se genere de manera efectiva. Bueno, Pablo, entonces ya en todo este tema hablamos de tu trayectoria laboral, de cómo aprendiste cada paso del proceso que estás llevando como líder en este momento. Ahora hablemos de la parte de la nómina y es cuando pasan lo que yo llamo los dolores que se pueden presentar en el día a día, porque lo que la experiencia me dice es que normalmente cuando uno llega a una organización hay muchos roces entre la parte contable y la parte de nómina, y los dos tienen razón desde su punto de vista. Entonces, la parte contable me puede levantar la mano y decir, es que el error de nómina, no sé, de unos pesos mensualmente en la seguridad social, me lleva a un ajuste manual de tanto tiempo mensualmente. Y la persona de nómina me dice, es que no es un error, yo le estoy descontando lo que la legislación dice. Pero cuando yo voy a pagar en el operador de seguridad social, pues tengo que ajustarlo al 100 más cercano. Entonces, esos dolorcitos que nosotros hemos identificado pues en la experiencia, ¿cómo los abordas? Porque claro, acá la nómina no es solamente, como lo decíamos al inicio, pagarle al empleado, sino es como tú dices, empoderar a las personas que hacen el proceso de la nómina, hacerlo de la mejor forma posible, de la manera más productiva posible, en los menores tiempos posibles. Y ahora venimos con otra parte que es la parte financiera. ¿Cómo tú le entregas la información a la parte financiera diciéndole con total tranquilidad, esto que yo estoy haciendo en nómina está bien, esta es la información que yo estoy liquidando de acuerdo a la legislación y esto es lo que le vamos a pagar a los colaboradores? Digamos, ¿cuáles serían como esas 2 o 3 cosas a tener en cuenta que tú nos recomendarías y recomendarías a las personas que están escuchando esto a tener en cuenta como prioridades? Yo creo que antes de ese proceso que tú mencionas, debe haber un paso previo. Y un paso previo es que si yo quiero implementar una solución como Bitácora, yo como líder de recursos humanos o como gerente general o como un CEO, debo involucrar a todas las partes involucradas en ese proceso. Yo creo que ese es el primer paso, de que si yo quiero llevar una solución como Bitácora a una compañía, digo, voy a invitar a mi director financiero, al contador, al jefe de recursos humanos, al profesional de nómina, al auxiliar de nómina, al auxiliar contable. Yo creo que cuando se genera una comunicación desde un principio, desde cero, y se informa qué es lo que se está ofreciendo y cómo vamos a participar cada uno en sus procesos y de dónde sale qué información y para dónde llega, esa es la parte crucial. Yo creo que lo importante es empezar desde ahí, antes de que genera. Ya cuando entramos en un proceso de implementación, de carga de novedades, entonces ya ahí va a ser mucho más transparente, Julie, porque ya el área contable, ya el financiero, ya todo, se me olvidaba el de tesorería, y ya el de tesorería sabe cómo está haciendo el proceso, de que el área contable, bueno, yo quiero saber entonces las configuraciones de que cuál es el maestro de cuentas y yo, este es mi maestro de cuentas y cómo se va a integrar, cómo se va a generar, cómo se va a generar los diferentes documentos contables, cuál va a ser la información que yo como contador o en contabilidad voy a tener para poder tener ese recurso. Entonces va a ser mucho más fácil identificar. No te niego, sin decirte que con Bitácora ha sido casi que 1 o 2 cosas que nos han pasado a comparación, 1 o 2 cosas, pero cuando ya ha venido una comunicación desde un principio, ya yo creo que las partes de nómina y de contabilidad, no, mire, pasó esto, por cómo lo podemos manejar. Si la solución la tiene en este caso Bitácora, sencillo, maravilloso. Si no,
pues yo creo que se podrían acordar, y es ahí cuando la comunicación, la empatía y la capacidad para resolver, digamos, problemas tienen que tener en común estos procesos que participamos en los procesos de nómina, porque tú muy bien lo dijiste, más allá del conocimiento técnico que se tengan que tener cada uno dentro de las áreas que se desarrollan o que se desenvuelven, es un tema de comunicación, de empatía y de capacidad para resolver ese tipo de problemas cuando se lleguen a presentar. Es mi punto de vista frente a lo que preguntas. Me parece que el tema de tu trayectoria y de tu experiencia puede aportarle mucho a las personas que nos escuchen, porque no solamente pueden ser las personas que ya están generando todo el proceso y que conocen, digamos, todos los dolores. Hablemos de un ejemplo. ¿Qué pasa si mi seguridad social no está lista el día que la tengo que pagar? Claramente, eso llegamos a incurrir en temas posiblemente desde fiscalizaciones o temas sancionatorios o hasta, hablemos de, está la responsabilidad que las personas o los profesionales en nómina tenemos con los procesos, que un mal pago en una seguridad social le puede incurrir a un colaborador que esté pasando por una grave afectación de salud y que hoy por hoy las EPS por algún mal pago, por algún mal procedimiento o por algún pago tardío retrase o no dé el servicio que como personas tenemos derecho, que pese a que está estipulado de que la salud es un derecho fundamental, hoy por hoy, por experiencia, algunas EPS o se ha conocido de que no generan el servicio porque no está el pago, porque no se generó o porque se equivocó el pago, porque se fue mal con un número de cédula, porque tuvo una doble afiliación, multiafiliación, porque reportó una novedad de retiro y no era una novedad de retiro, sino que era una novedad de vacaciones, porque de pronto generó un IBC que no era el adecuado y entonces eso en su incapacidad también la afectó. O sea, son muchas variables que pueden estar afectando desde la no atención hasta el reconocimiento económico que se podrían generar de las prestaciones sociales por un mal cálculo en ese proceso. Entonces, cuando hablamos y tú lo mencionabas, de una mala gestión o una mala administración, es ahí cuando los líderes o los profesionales de nómina tenemos que ser muy empáticos y tener una comunicación muy efectiva a la hora en cómo nosotros damos a conocer esa formación o ese proceso para que la herramienta o la solución que tenemos de nuestra mano sea parte de, pero el componente humano tiene también mucho que ver dentro de ese proceso que nos facilita, perfecto, que nos facilite, pero que ese proceso que nos facilite no hay que dejar por el lado de que tenemos que seguir estando muy atentos o revisando o validando muy bien. Y es lo que lo que genera Bitácora, que nos genera una información veraz, que cuando nos genera una información veraz y que yo como profesional en nómina entro y la reviso, mis cruces, mis cálculos, es mucho más fácil de llegarlo a hacer y no me demoro haciendo una seguridad social 2 o 3 días o saliendo de trabajar a la 1, 2 de la mañana y regresando al otro día a las 6 de la mañana, como sí me pasó mucho antes de trabajar en 5, que si nos toca, tú mismo lo mencionabas, los procesos manuales, diligenciando las planillas. Entonces eso afecta demasiado. O sea, este ejemplo que nos das yo creo que es el susto más grande que llevamos las personas que tenemos que ver con todo el proceso de nómina, ¿no? Que nos llame un trabajador diciéndome estoy en urgencias y no me atienden porque mi seguridad social no se ha pagado o algo así, pues porque esto, lo que tú decías, esto impacta de manera negativa a la persona, a la empresa. Esto se puede convertir en un proceso económico que tiene que llevar la empresa después. Entonces, bueno, esta es una de las bondades de Bitácora, es que tu seguridad social está lista para el momento que la necesites, ¿no? Sacas la nómina y ya tienes la seguridad social sin necesidad de esperar procesos de cierre mensuales y demás. Generas la seguridad social de manera inmediata y con esa trazabilidad que tú decías, ¿no? Con total tranquilidad de que todo lo que pasó en nómina es tal cual lo que yo voy a entregar en seguridad social. Entonces es bastante importante resaltar este beneficio.
Sí, ahora, eso en cuanto a cómo le impacta al colaborador. Revisemos los procesos internos que manejamos. Que no me cuadran las provisiones con la seguridad social que se paga, que pago gestión humana en los procesos. Entonces, los cruces que se hacían de acuerdo a las configuraciones que el área contable tenía, que se generaba. Y aquí otra bondad que yo creo que Bitácora genera muchísimo, y es el cómo yo como usuario puedo tener la información precisa y cruzada con la contabilidad. Y aquí viene otro punto, Julie, y es que anteriormente las áreas de gestión humana y contabilidad eran como mundos apartes. Yo hago lo mío, ustedes hacen lo suyo, y a la final cuando como que se cruza y cuando se cruza la información y no había como coherencia o la información no cruzaba, entonces ahí es cuando como dos áreas empezaban como, llamémoslo, como a chocar, de pronto como a generar roce. Bitácora permite que tanto el área contable de 5 como nosotros en gestión humana, la comunicación es casi que, no sé cómo decirlo, transparente, directa e inmediata, porque lo que yo ejecute en Bitácora, contabilidad tiene su información que cruza y que puede tener claro de que lo que yo voy a pagar, porque ahora otra cosa, ¿no? Tú subes la planilla al operador y el operador hace sus cálculos, que era lo otro que se generaba, entonces empezaba a generar diferencias entre la nómina, contabilidad y el operador. 3 procesos generando 3 diferencias, cada uno calculando de acuerdo a cómo se consideraba. Bitácora ha ayudado a centralizar muchísimo eso y ha ayudado a que la información sea mucho más veraz y aplicable a la normatividad de seguridad social actual vigente en Colombia, y eso ha llevado a que esos procesos de validación que se manejaban y de cruces y de que no sabía cómo salía y de que por qué se generaba y que el archivo se presentaba con una estructura y que cómo lo cruzó con la contabilidad, mitigó demasiado y nos ha ayudado a que la operacionalidad del proceso disminuya bastante, y nos ha permitido poder mirar qué otros tipos de, no sé, de estrategias o de revisiones se puedan generar y que le impacten a la nómina también. Entonces, eso ha sido bueno. ¿Qué pasos tomaríamos para garantizar que los empleados reciban el pago correcto, adecuado, oportuno? Porque hablábamos ahorita del pago de la seguridad social y el pago a los empleados, ¿dónde lo dejamos? ¿Cómo controlamos esos pasos para garantizar que él va a recibir quincenal o mensualmente lo que es correcto? Todos los procesos que nosotros manejamos al interior de recursos humanos o de gestión humana y en lo que respecta a nómina, pues tiene que tener un procedimiento, ¿no? O tiene que tener un paso a paso o un cómo llevar a cabo los procesos. Yo creo que esto ya va más en el punto de cómo al interior las áreas de nómina, los profesionales de nómina, ya se organizan mucho mejor para que a la hora de que se reciban las novedades, para saber que los colaboradores tienen claro que ustedes van a tener unas fechas de pago, bien sean quincenales o bien sean mensuales, que yo como profesional de nómina sé y establezco cuáles son los tiempos mínimos que yo requiero para que cuando lleguemos a esa fecha de pago, el proceso ya llegue satisfactoriamente al colaborador o a los colaboradores. Ahora, teniendo claro que no solamente hablamos de una recepción de novedades, y que también es un proceso es un tiempo que tengo que contar con el área contable para su contabilización. Es un proceso que tengo que tener en cuenta a las áreas de tesorería para que generen sus medios, hagan sus archivos y cargues y puedan realizar el pago. Si me lo cuentas hace 11 años, 12, 13 años atrás, prácticamente yo tenía que tener casi que 5 días como tiempo para que tanto el área contable como el área de tesorería pudieran llevar a cabo los pagos. Bueno, puede que exagere, llamemos 4 días, precisamente por la operatividad del proceso. Y esto también depende del volumen, ¿no? Del tipo de colaboradores en una nómina. Esto también depende del tipo de novedades que se generen. Esto también depende de muchas variables que involucran un proceso de liquidación, porque la nómina no solamente es generar un botón, clic y ya. Hablemos de vacaciones, hablemos de retención en la fuente, hablemos de las novedades de descuento, hablemos de las incapacidades, hablemos de los ausentismos, hablemos de horas extras, hablemos de etcétera. Entonces, que una herramienta genere a un profesional de nómina mucha operatividad
para subir de manera manual, di tú, un registro de horas extras de 100 colaboradores de manera manual, yo digo, dime cuánto tiempo crees que va a necesitar o una empresa de 1,000 empleados o una empresa de 5,000 empleados. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a cabo una nómina? Casi que no, yo creo que si fuera un proceso muy manual no se cumpliría. Bitácora nos ha ayudado muchísimo con esos procesos. En 5, no, la nómina no es grande, pero tampoco es una nómina que sea plana como para uno decir se saca. No, ahí tiene sus novedades, tiene sus procesos y Bitácora nos ha ayudado a que esos procesos operativos que anteriormente se generaban, como las vacaciones, que se registraban uno a uno y a veces salían 100 colaboradores a vacaciones, ahorita ya simplemente lo puede hacer con un cargue de un archivo anterior, porque ya que ahorita, ¿cómo se genera? El colaborador hace su solicitud desde la app de Mi Bitácora. Quiero salir tantos días de vacaciones. El colaborador genera su solicitud, lo aprueba el jefe directo, le llega al profesional de nómina, valida y el registro ya pasa de manera directa en la nómina con las validaciones que se tienen que generar. Entonces, ahorita para garantizar un pago oportuno es tener en cuenta yo como profesional de nómina manejo y administro todas las novedades que tengo al lugar y para ello pues sí es importante contar con una herramienta que me facilite ese proceso operativo. Creo que nos faltó una parte por contar de todo esto que estábamos hablando, porque lo que tú dices es súper valioso. Hay que sentarnos con todos los involucrados en el proceso porque a todos nos interesan temas diferentes. Al final, pues es un solo proceso, pero pues temas diferentes. Por ejemplo, la persona de impuestos que hace la exógena. Todo lo que pase durante ese año fiscal, él lo va a tener que reportar. Entonces, también hay que llamarlo a esa mesa que tú hablabas, que es súper importante. Nos faltó una parte, el empleado. Esas quejas, preocupaciones del empleado, esa autogestión del empleado, poderle entregar esa información en la inmediatez de su celular. Creo que también es muy importante darle el peso, el beneficio que tiene esa información, porque eso también nos lleva a los equipos de nómina a hacer un proceso administrativo que se puede demorar, ¿no? Entonces, por cada empleado que venga a pedirme un certificado laboral, pues yo voy a tener un tiempo de tener que revisarlo, de tener que entregarle ese certificado. Y si se lo puedo entregar en la facilidad del celular, pues entonces ahí ya también estoy bajando un poco esa carga administrativa y pues nos vemos beneficiados ambos. El empleado al poder tener eso en su celular y la persona que tiene que entregárselo pues ya no va a tener esa carga importante. Bueno, un poco para ir aterrizando el cierre de este primer episodio que creo que nos deja un montón de enseñanzas súper importantes. No hemos hablado de la tecnología. ¿Qué papel juega la tecnología en este proceso de gestión humana? Otra vez devolviéndonos por allá al 2008 cuando teníamos que hacer todas las cosas manualitas y casi que en Excel y con calculadora y papel y lápiz. Cuando nos tocó en los inicios de todo este proceso de nómina a hoy, ¿qué papel juega la tecnología? ¿Cómo ves los beneficios de aplicar la tecnología en este proceso? La tecnología hoy por hoy está empezando a jugar un papel fundamental, no solamente en procesos de nómina de análisis de información, sino también en procesos, ya hablemos ahora para reclutar personal, reclutamiento y selección. Entonces, si me lo preguntas desde el enfoque de las áreas de gestión humana, yo creo que como áreas de gestión humana tenemos que empezar a pensar en cómo la tecnología, de pronto me meto acá un poquitico con la inteligencia artificial, empieza a dar ese apoyo a que los procesos sean mucho más efectivos, mucho más, que se tenga mucho más la información precisa. Entonces, si empezamos a hablar ahora con solamente de nómina, claramente hace 15 años en comparación a lo que es hoy por hoy, la tecnología juega un papel fundamental en solamente un tema y es en tener la información a la mano, en tener la información que yo pueda analizar y tener de manera veraz. La tecnología claramente nos ha ayudado a mitigar o a bajar procesos operativos que para las áreas de recursos humanos o los profesionales de nómina nos ha permitido analizar. Pero la tecnología tiene que ir de la mano con la educación, porque esto me ayuda a que yo como usuario, no solamente la tecnología a la final es un medio para generarme a mí un insumo, pero yo como profesional tengo que también desarrollar esa habilidad de entender qué es lo que me está generando o qué tipo de información o por qué me está ayudando. Entonces, ¿a qué voy? De que si Bitácora me genera un informe de costos de nómina, como lo que pasa hoy por hoy, uno de sus tantos informes, cuando yo quiero personalizar mis propios informes, pues yo tengo que como
profesional de nómina o como parte de nómina, ir desarrollando también otras ciertas habilidades que me permitan llevar a cabo ese proceso. Entonces, la tecnología facilita, pero tiene que ir de la mano de una educación del profesional o de la persona que está detrás. No solamente limitarse a que lo genere todo, porque va de la mano. Probablemente, pues lo que se ha hablado, de que se menciona, de que la inteligencia artificial, bueno, no hablo mucho del tema porque pues digamos que es un proceso que también apenas estoy arrancando o que ya he venido trabajando, pero pues que estoy en ese proceso, pero creo que siempre el tema de análisis o de comprender o de la parte humana probablemente sea una variable que no sea tan fácil todavía de cómo cambiar o de reemplazar, por decirlo de cierta forma. Entonces, la tecnología, para resumirte, juega un papel fundamental para la optimización y mejora en los procesos, pero debe ir de la mano de la educación de los usuarios para no quedarse atrás de esa tecnología que utiliza. Completamente de acuerdo. Pablo, si yo te pido que nos cuentes una experiencia que te haya causado un impacto en tu experiencia en 5SO, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendizaje te dejó? Mira que antes de pandemia, un año antes, como tema positivo, la compañía 5 ya había decidido hacer el proceso de implementación del teletrabajo. Como área de gestión humana y con seguridad y salud en el trabajo, pues de la mano, y ya íbamos como en abril y en febrero, en marzo del siguiente año, pandemia, ¿cierto? Entonces yo digo que el haber participado en ese proceso fue muy gratificante porque nadie se iba a imaginar de que venía una pandemia a unos meses adelante, pero cuando como compañía, sin pensar en que va a venir un proceso o que va a pasar una pandemia o que va a pasar algo, genera estrategias de tal forma que generen al empleado satisfacción y asimismo a la compañía generen ese beneficio o esa retribución de ese proceso que implementa, va a ayudar muchísimo a que eso sea muy satisfactorio. Para mí eso fue muy gratificante. Eso fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en 5, en poder haber sido partícipe de ese proceso de implementación, y que cuando llegó pandemia fue fácil. Es decir, todo el mundo a teletrabajar, porque ya veníamos con una experiencia, no como de pronto muchas compañías que no sabían qué hacer, cómo hago, y entonces ¿sí me explico? Entonces, y eso es lo que me gusta de 5, de que 5 es muy preventivo. Claro, como todo, pueden haber procesos que se generen, que se tengan que hacer correcciones, pero es lo normal. No dejamos de ser humanos, no dejamos de ser las personas, pero son esas experiencias que como compañía pensamos a futuro y vemos más allá de lo que está pasando hoy por hoy. Cuando pase alguna situación, lo más seguro es que vamos a estar preparados para afrontar lo que se venga. Qué buena experiencia, Pablo. Qué privilegio poder haber estado adelantados en ese proceso que nadie imaginó, ¿no? No tener la incertidumbre de qué vamos a hacer de ahora en adelante, sino de poderlo ver ahorita hacia atrás como, ok, ya teníamos parte de la tarea hecha, pues solamente ajustar unas cosas y pudimos salir invictos de este proceso que pues nos cambió la vida a todos. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Bueno, Pablo, este episodio está llegando a su fin, pero pues no puedo irme sin antes pedirte que desde tu experiencia, tus reflexiones de todo esto que hemos hablado, nos cuentes o nos digas un mensaje o consejo a los navegantes que nos escuchan, de manera profesional, de manera personal. Creo que tienes mucho para aportar a las personas que nos están escuchando, entonces esa es mi petición. Para los navegantes que están escuchando este primer episodio de este podcast, yo que les digo, la perseverancia más bien, llamémoslo, es crucial para este y cualquier camino que decidamos arrancar, y acompañado de ello es que nos guste lo que estemos haciendo, que amemos lo que hagamos y que nunca desistamos frente a una caída. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Si nos caemos 5 veces, volvámonos a levantar 5 veces. Lo peor que puede pasar, y puede que suene frase cagón, es nunca voy a saber qué pudo haber pasado si no lo intento. Entonces, siempre la perseverancia es algo fundamental que nos va a permitir seguir adelante. Es como mi consejo. Muchísimas gracias, Pablo. Pues es agradecerte por cada minuto que nos has aportado en este podcast, despidiéndonos de todos los navegantes, pues contándoles que
tenemos muchas más ganas de seguir en contacto contigo, con el equipo de 5Soft, para que construyamos un equipo junto a los navegantes, al equipo de Bitácora, para poder seguir entregando esta información valiosa pues en todo este proceso, ¿no? Toda la experiencia que tienes y todos los procesos que puedan llegar nuevos en cuanto a cambios de legislación, de tecnología y demás. Muchas gracias por cada minuto, por cada experiencia y por la disposición de estar acá. Claro que sí, a todo el equipo de Bitácora y a este formato de navegantes, muchísimas gracias por la invitación y ahí sí, me pueden contar como un numeral, yo soy navegante. Muchísimas gracias. Hola, soy Pablo Hernández, director de gestión del talento en 5Soft y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.